quiero que me platiques un poco de un viaje para la vida. Un viaje para la vida. Un viaje para la vida es prácticamente que el camino que yo decido emprender después del Camino de Santiago. Entonces yo dije, yo no me puedo quedar con esto. Yo necesito replicar esto. Entonces creo un viaje para la vida. Y un viaje para la vida es un proceso inspirado en el Camino de Santiago, en donde hay pasaporte también y hay unas estaciones, en donde, digamos que en el Camino de Santiago las estaciones eran cada uno de los pueblos. Aquí las estaciones son tus creencias, tus pensamientos, tus emociones, tus metas, ¿sí? Entonces vamos recorriendo cada una de esas estaciones hasta que finalmente podemos llegar a tu meta. Entonces es un proceso como tal, en donde hay un mapa guía, tú eres el que pone la meta hacia dónde quieres llegar, y a partir de esa meta que pones como desde el coaching, pues vamos avanzando en cada una de estas estaciones. Entonces tú dices, a ver, quisiera mejorar mis procesos de inteligencia emocional, por poner un ejemplo. Entonces digo, ok, ¿qué piensas? Vamos a hablar en la primera estación. ¿Qué piensas de la inteligencia emocional? ¿Cómo piensas de la inteligencia emocional? Y nos vamos solamente con tus pensamientos. Y digamos que la primera estación está relacionada con la meta, con la definición de la meta. Es lo primero que tiene que pasar. Ok. La segunda está relacionada con tu maleta. ¿Sí? Y de ahí para allá nos abrimos a otras estaciones, como tus pensamientos, tus creencias, tus emociones, qué tipo de reacciones necesitas y finalmente, pues, cómo llegamos a esa meta. Ok. ¿Qué pasa para aquellas personas? Porque soy muy práctico y muy fácil, Ajá. conceptualmente, ¿Sabes por qué suena tan fácil? ¿no? Porque es fácil, Fácil para el que conoce la metodología, por supuesto. pero no tan fácil para la gente. O sea, primero, para transmitir el conocimiento, porque hay mucha gente que no conoce cuál es su meta, Ajá, o no tiene definida una meta, o no sabe cómo definir una meta. ajá. Entonces yo decía, a ver, ¿cómo tú haces ese match entre la parte conceptual, la parte experta, que eres tú, y la parte que quiere hacer un cambio en su vida, pero que no sabe cómo establecerse metas, no sabe cómo están relacionadas, cómo están correlacionadas todas estas estaciones, Ajá. y ahí cómo tú intervienes? Pues lo primero y más importante, Ángel, y hay que tener en cuenta es que sin meta no hay coaching, Tengo claro. ¿sí? Entonces, si la persona no tiene una meta, ¿cómo sabe que quiere cambiar? Si la persona no tiene meta, ¿cómo sabe a dónde quiere llegar? Es lo mismo cuando no conoces tu propósito. Hay mucha gente que no tiene propósito, Claro, pero por eso estamos los especialistas. claro. Entonces la pregunta vuelve a ser, ¿cómo le haces? Si la persona dice, quisiera que me ayudaras a definir algo para mi vida, yo empiezo por preguntarle, ¿qué es algo para ti? No lo sé, tú dime. ¿Sí? Entonces comenzamos a aterrizar ciertos conceptos en donde pues desde el coaching se expanden las posibilidades para que esa persona pueda ver algo que de pronto no ha visto. Entonces haces una retrospección de la persona o cómo. Más que retrospección es una concientización Ok. de para qué está ahí, de para qué estamos ahí sentados, de qué quiere realmente esa persona, qué quiere que pase con ella. Digo, te lo Sí. digo porque eso es importante para la No, por gente supuesto. y que sepa que al final del día las personas o los expertos, tú como expertos, son facilitadores que van a permitir concientizar para poder definir una meta y correlacionar Por todos estos. supuesto. Ok. Lo que pasa, Ángel, es que cuando nosotros definimos una meta, muchas veces podemos definir la meta, podemos definir como los objetivos que queremos alcanzar, las herramientas con las cuales las vamos a lograr, pero muy pocas veces intervenimos en los agentes emergentes que son bloqueadores de esa meta. Ok, platícame de eso. Entonces, no hablamos acerca de los pensamientos que te bloquean, no hablamos acerca de tus creencias limitantes que te bloquean, no hablamos acerca de las emociones que no son útiles para llegar a esa meta. Entonces, cuando alguna de estas aparece en el transcurso de la meta y te bloquea la meta y no te deja llegar a donde quieres llegar, no sabes cómo manejarla, no sabes cómo abordarla, porque simplemente trabajamos es en el cómo vas a llegar allá y qué herramientas vas a usar. Ok. Pero no hablamos de, ¿y si me da miedo qué pasa? ¿Sabes? No hablamos de,
Y si pienso que el tema no va a funcionar y que voy a fracasar, ¿qué pasa? Y si de pronto yo reacciono dejando de hacer cosas y empiezo a procrastinar, ¿qué pasa? Si no se habla de eso, pues muy seguramente eso como parte digamos que del concepto de la meta como tal, pues va a ser muy difícil que yo realmente pueda llegar a la meta. Ok, ¿cuáles serían tu recomendación que le dirías a toda la gente para poder salir, ¿no? O facilitar para que tú puedas tener conciencia. Sí, sí, digamos que para mí una recomendación importante está relacionada con que cuando abras tus ojos, aproveches esa hoja en blanco que tienes para escribir tu vida. Todos los días cuando tú te despiertas y abres los ojos, tu vida está en blanco. Es una hoja en blanco. Sí. Yo lo que les digo a veces es, procuren que la historia que van a escribir en ese día de su vida sea digna de leer mañana. Que mañana cuando leas tu historia de ayer, digas, valió la pena esto que escribí acá. Para mí la recomendación está en que hagan cosas que realmente los muevan, que realmente les mueva el corazón, que realmente los haga sentir vivos, que realmente los haga moverse. Para mí eso es lo más importante. Porque cuando tú haces eso, y además de eso, la segunda es que seas consciente de eso, creo que la tienes. Porque si tú eres consciente de lo que te hace feliz, si tú eres consciente de lo que te motiva, si tú eres consciente de que quieres llegar allá y eso te gusta y te disfrutas haciéndolo, pues viejo, no hay bloqueador, hay automotivación todo el tiempo. ¿Sí? Yo estoy acá hoy y como decías, arrancando la entrevista, me bajé del avión, llegamos, nos tomamos un café y estoy aquí en la entrevista y estoy haciendo esto porque me gusta. Y te iba a preguntar precisamente eso, ¿cómo inició en esa hoja, como estás recomendando, cómo inició el día para Jorge Ramos, su hoja en blanco? Porque al final del día, ¿en qué punto vamos ahorita, no? No, Decimos, ahorita vamos apenas en la mitad de la hoja. sí, Y seguramente cuando mañana me despierte y mire hacia atrás y mire mi hoja del día, sé que todo lo que he hecho hasta ahora, por lo menos hasta hoy, hasta este momento, si yo reviso lo que he escrito hasta ahora, ha valido la pena. Siempre ha valido la pena. Entonces ha valido la pena el viaje, ha valido la pena la espera en migración, ha valido la pena la fila que tuve que hacer para salir en los vuelos domésticos, ha valido la pena la turbulencia del avión, todo eso ha valido la pena. Porque me estoy disfrutando de lo que estoy haciendo. Y cuando uno está disfrutando de lo que está haciendo, todo vale la pena. ¿Sí? sí. Es decir, cuando yo estoy disfrutando todo lo que estoy haciendo, realmente para mí estoy viviendo en plenitud. Entonces, me gusta lo que hago y lo disfruto. Entonces, No, y se ve, y la invitación, Ángel, es a que, pues a que hagamos lo que nos gusta. A que hagamos lo que nos gusta. Si estás en un trabajo en el que no te está gustando, replantéalo. Mira qué sí te gustaría hacer. Sí, O, pues o- creo que es o- importante, sí, pero yo creo que algo que también es importante decir, replantéalo, pero planifícalo. ¿Por claro, qué? Porque es un tema como de los emprendedores, ¿no? Sí, emprende tú como quieras, emprende. ¿Y qué pasa después? Las frustraciones porque no hay una planificación, te tiras como gordo en tobogán y nadie dice, ¿vas a ser emprendedor? Planifica, ten recursos, claro, prepárate mentalmente porque si no, claro, sí, hay algunas sí, consideraciones especiales que hay que tener en cuenta. claro. Yo creo que es importante eso, decirlo, porque no es así nada más de replanteártelo, sí, replantéatelo, pero prepáralo, ¿no? Sí, 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 si quieres, Y si no, adelante. no puedo estar de acuerdo. No comparto ese punto, pero bueno. Claro, claro, y te entiendo. Pero yo creo que ahí está el sentido, porque muchas veces, si yo no, es decir, hay cosas que no hay necesidad de planificar tanto. Entiendo y obviamente desde mi formación como ingeniero, para mí la planeación debe existir siempre. De hecho, yo lo planeo, ¿sí? Pero también en ese halo de la planeación yo debo tener en cuenta que hay un 50% de probabilidad y otro 50% de que no. No doy el 100% por hecho, que es uno de los errores que cometemos los seres humanos. Porque cuando nosotros
planeamos a veces hacia adelante y hacia futuro, que es hacia donde se planea, nosotros damos por hecho que eso se va a cumplir al 100%. Y entonces cuando eso no pasa como yo lo planeé, es donde aparece la frustración. Entonces nos damos cuenta que los seres humanos tenemos un plan para frustrarnos. No, pero no, a ver, no desde el punto de vista de planificación. O sea, yo creo que sí hay que buscar ser felices, buscar nuestros sueños, Sí. estar donde nos gustan. Sí, solo sí, teniendo una directriz o un plan. ¿De acuerdo? Porque si no tienes ¿De acuerdo? un plan, cualquier lado es igual. De acuerdo. Entonces, pero ese plan tiene que tener recursos, De acuerdo. fechas. De acuerdo. Porque si no, igual pasa. Si tú te avientas, sí, te sales una motivación. Estuve con Jorge Ramos y me motivó y ¡pum! Salgo como Sí, pero ¿para como dónde sales? potro Sí, sí. despotricado. Cualquier lado es igual. ¿Y para dónde sales? Para ningún lado, porque no sé. Claro. Por eso es importante tener clara la meta. Y la meta, cuando tengo clara la meta, tengo claro cómo planificarla. Es decir, yo no estoy diciendo no planificar. Para mí. Sí, así lo... como No. que- Digamos que para mí la planificación es importante, vuelvo y te digo. Pero más importante que la planeación es que esto que tú estás planeando acá, sepas que tiene dos probabilidades. Una del 50% de que sí y otra del 50% de que no. Y no darlo todo por sentado. Porque muchas veces damos todo por sentado. Y muchas veces cuando nosotros vamos andando en el camino de la vida y esas cosas que nosotros hemos planeado no se dan del modo hecho lugar como yo lo planeé, es donde comienzan a aparecer pensamientos que no son útiles, generar emociones que no son útiles o displacenteras y reacciones que tampoco me van a ayudar. Sí, Y es donde aparece la frustración. a mí sí creo que es importante planificar, y te lo voy a decir porque planificar con el 50% de planificación, vamos a hacerlo así, Que se convierte en el 100. que se convierte en 100, pero sí es importante planificar y tener un rumbo y directriz y tener recursos, porque vamos a poner el proyecto este. Dentro de esta planificación hay variaciones, Ajá. y si tú no tienes los recursos necesarios, ahí vienen las frustraciones. Y tienes que estar preparado. Así pasa cuando tú quieres hacer algo. O sea, expresamente cuando te quieres salir de un trabajo. Te lo digo porque yo lo viví Ajá. de carne propia. Ajá. Yo tenía un trabajo estable, bien remunerado, una buena posición. No como nuestro amigo que estaba platicando, ¿no? Pero dentro de nuestro mapa mental. Sí. Y dices, bueno, pues me voy porque quiero hacer lo que quiero. Pero ese quiero hacer lo que quiero y en donde quiero estar, Una brecha. Hay una brecha. Ajá. Pero no una brecha así, es una brecha grande en donde te das de topes y dices, tantos recursos tuve, pues primero lo que hago es no deber pues por si vienen los trancazos, no deber, ¿no? Pero hay una curva de aprendizaje y hay una curva de sufrimiento que no necesariamente tiene que ser para todos igual, Ajá. pero si no planificas y no dispones recursos, pues el camino se vuelve muy pesado ¿De acuerdo? y llegan las frustraciones, porque a mí me llegaron las frustraciones y llegó un momento en que dije, Pero ¿de dónde aparece la frustración? De que lo que pensaste no se dio como lo habías pensado.